Muy buenas noches, aquí nos encontramos nuevamente en otra edición de Debatiendo sin Filtro, que es la discusión auspiciada y transmitida a través de las distintas plataformas de vocero.com. En el día de hoy, por primera vez, yo no sé en cuánto tiempo, estamos los tres panelistas regulares de este espacio, empezando por el profesor Jorge Kohlberg, siguiendo por el licenciado Hugo Rodríguez y por este servidor, Kenneth McClintock. Así que, primero que nada, bienvenidos los tres y particularmente el más delincuente de los ausentes, el compañero Jorge Kohlberg. ¿Cómo está? Saludos, Ken, a Hugo, a los amigos que siempre nos siguen durante todos los martes. Sí, es verdad, yo me tengo que excusar porque en las últimas semanas, pues la verdad es que ha habido muchos compromisos de trabajo, de profesión, y pues ha hecho un poco complicado, pero ya hemos hecho los arreglos pertinentes para estar, como de costumbre, los martes compartiendo el análisis de tantas noticias. Saludos a Hugo también. Bien, a Hugo no le voy a tirar porque Hugo asiste bastante regularmente. Pero ha habido algunas ocasiones que yo he tenido que hacer monólogos aquí por falta de ustedes dos. Ya no va a ser manera, y le damos las gracias al licenciado Ramón Torres, que ha sustituido en múltiples ocasiones a Jorge. Así que él habrá estado ausente, pero sus ideas han estado más o menos presentes. Bueno, vamos a empezar con varias noticias. Primero que nada, en el día de ayer, los federales arrestaron a 7 personas relacionadas con los muelles, creo que 8, 9 y 10, si no me equivoco, que son los muelles donde se despacha la carga que va de San Juan, que llega a San Juan y que de San Juan sale a las islas del Caribe, mayormente a las Islas Vírgenes estadounidenses y a las Islas Vírgenes británicas. O sea que conlleva una cantidad menor de carga, no de la carga gigantesca que se maneja en otro de los muelles de carga de Puerto Rico. Así que si quieres empezar, Jorge. Bueno, sin duda, por muchos años, el tema de los eventos que ocurren en la zona portuaria ha sido objeto de investigación, ha sido objeto de señalamiento por de Puerto Rico por ser una isla, pues todo lo que entra, ya sea por aire o por mar, tiene que ser una prioridad en la seguridad, en el bienestar del país. Desde la época luego del atentado del septiembre 11, hay una reglamentación federal que ordena la inspección de los furgones. Hay una legislación, de hecho, local que presentamos y aprobamos la hoy comisionada residente Jennifer González y este servidor cuando estábamos en la Cámara para hacer extensiva esa inspección en Puerto Rico, y eso opera desde hace ya varios cuatrenios. Pero el tema de la corrupción, de los señalamientos en el área del muelle para un grupo de personas, entre ellos un líder sindical, me parece que tiene dos elementos importantes. Número uno, que el tema de la corrupción, el tema de la conducta contraria a la ley, no se limita al gobierno, no se limita a la función pública, en el sector privado, evidentemente, inclusive en este caso ahora un líder sindical, un ex líder sindical, también ha tenido implicaciones. Y yo creo que en esta ocasión, de la misma manera que hemos dicho que cuando ocurren casos de corrupción en funcionarios electos o en funcionarios de un partido político, uno no debe de generalizar, pues usando esa misma vara, por el hecho de que un líder sindical o un ex líder sindical haya sido arrestado por la comisión de un delito, uno no puede decir que todos los líderes sindicales, que todo el movimiento de los trabajadores son igual de pillos y de corruptos, porque uno de ellos actuó contrario a la ley, o por lo menos, ¿verdad? Hay una presunción de inocencia, pero ha sido acusado. Pero también es demostrativo de que el sistema, ¿verdad? La forma en que un gobierno pueda atender este problema con legislación que hay de sobra, reglamentación, realmente descansa en el carácter, en las personas de manera individual. O sea, podemos seguir legislando, podemos hacer más medidas preventivas, más auditorías, más inspecciones, pero al fin y al cabo es un asunto de conducta, un asunto de carácter de las personas. Y esta es una situación lamentable. No es la primera vez que ha habido problemas con la ley de líderes o de personas vinculadas al movimiento sindical.
como tampoco lo ha habido en el sector público, en la vida política. Así que este tipo de problemáticas de corrupción tiene que verse desde una perspectiva que es un problema de la sociedad y que no tiene colores, que no tiene partidos, que no tiene profesiones y que tiene que tratar con el mayor sentido de responsabilidad y sobre todo que se tomen las medidas correctivas para que esta situación como esta no se vuelvan a repetir en un futuro. Hugo. Bueno, debo empezar por decir que me llamó la atención varios aspectos de este caso. El primer aspecto que me llamó la atención es que es una investigación que estuvo en curso durante un número muy prolongado de años, lo cual da a entender, número uno, la complejidad del esquema. Número dos, lo cerrado que pueden ser esos espacios para llegar a la información. Me llamó mucho la atención también el esquema como se describe, lo leí esta mañana en el periódico El Vocero, la forma en que se describe el esquema. Es decir, no solamente había una especie de cobro de cuotas o de alguna cantidad para no crear disturbios, lo cual yo creo que debería catalogarse no meramente como corrupción, creo que debería ser un acto de alta traición a un pueblo en donde todo entra por esos muelles, donde la seguridad alimentaria depende de esos muelles, donde la cadena de distribución de todo depende de esos muelles. Así que me parece que va más allá de un mero acto de corrupción. Además de eso, había unos actos de corrupción dentro del propio sindicato, en donde personas figuraban unas horas trabajadas en las tarjetas de otros empleados, figuraban unos tiempos extra para hacer unas facturaciones. Habían personas que se figuraban dentro de unos planes cuando no pertenecían a esos planes, planes de retiro, planes médicos, etcétera, etcétera. Es decir, me llamó mucho la atención la complejidad de esto. Tan complejo y tan prolongado que la persona que inicia el esquema y que es la persona a quien comienzan a investigar, murió hace más de 8 o 10 años. Y el esquema siguió con otras personas del sindicato y con otras personas fuera del sindicato. Es decir, creo que ese evento me parece a mí que no es el único que se puede quizás encontrar alrededor de actividades como esa. Y como siempre, el departamento totalmente del panorama y de la investigación. Dependemos desgraciadamente de que las agencias investigativas y encargadas de poner en vigor las leyes penales del gobierno de los Estados Unidos sean las que se encarguen de eso, y el gobierno de Puerto Rico no apareció ni siquiera en la foto de la estampita. Pero vuelvo a repetir, creo que lo mayor y lo más preocupante es que siendo esos muelles tan importantes para todo, desde la cadena alimentaria, la distribución, la seguridad, es un acto que va mucho más allá de la mera corrupción. Creo que es algo grave y creo que esta investigación me da la impresión que no va a detenerse en donde la vimos hoy. Pues estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dos han dicho en torno a este asunto. Debo decir también que el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos aparentemente sí cooperó con la investigación en unos aspectos de la investigación, el licenciado Joel Pisabatis, y de hecho él sí estuvo en la fotografía, y de hecho habló en la Fiscalía Federal cuando se anunció los cargos. Y esto es un uso muy efectivo del RICO Act, que es el Racketeer Influence Corrupt Organization Act, que es una ley federal que ha estado en los libros hace más de 40 años. Se redactó en el distrito sur de New Jersey para atender los múltiples negocios turbios que tenía la mafia en ese estado en particular. Hay una ley puertorriqueña que es el RICO Act Boricua, que básicamente calca la ley federal, pero no se ha usado tanto como se ha utilizado el RICO Act. Estoy de acuerdo que esto es algo que podría continuar
investigándose, las áreas portuarias tradicionalmente son áreas donde se da mucho tipo de negocio mafioso. O sea que no nos debe extrañar, de hecho nos debió haber extrañado que hace décadas que no sabíamos nada de los negocios turbios en los muelles de Puerto Rico. Y pues en ese sentido, pues me alegro, aunque no fue las autoridades locales, sino las autoridades federales las que se tomaron la iniciativa de que se han hecho estas acusaciones. Coincido que tienen el derecho a la presunción de inocencia, pero todos sabemos que la inmensa mayoría de los que son acusados a nivel federal resultan eventualmente culpables. Así que, y coincido con Hugo particularmente con todo el efecto que esto tiene sobre la seguridad alimentaria, todo el efecto que tiene sobre la inflación, porque los cargos que tenían que pagar los comerciantes a quien atacaban para que dieran hasta $10,000 mensuales para que no le metieran piquetes, pues esos son $10,000 mensuales que pasan a formar parte de sus gastos operacionales y que tienen que pasarle eventualmente a los consumidores en precios más altos por los productos. ¿Tú querías decir algo, Hugo, que te veo sonriente? No, es que me estoy sonriendo porque quería hacer una cosa interna de derecho de autor. Yo escribí una novela que está próxima a salir y tiene unos capítulos que tienen algo mafioso dentro de los muelles. Fue producto de mi imaginación, no fue producto de esto. Bueno, pues en algún momento tenemos que entrevistarte cuando saques el libro. Va a ser una entrevista que tú no vas a hacer, sino que tú vas a responder. Así es. Pues mira, vamos a pasar entonces a otro tema que tiene que ver también con los puertos. Desde hace un par de años, la alianza, la autoridad de alianzas público-privadas, la APP, ha estado llevando a cabo un RFP para emitir una APP para que una empresa privada sea la que desarrolle, maneje y opere los puertos turísticos de la Bahía de San Juan. Y en el día de hoy, esta mañana, el gobernador, el director de puertos y el director de la autoridad de APP anunció la compañía seleccionada que se va a llamar, creo que Puerto San Juan, pero que es una subsidiaria de Global Port Holdings, que es una empresa que opera puertos turísticos en distintas jurisdicciones en Estados Unidos y en otros países. Y pues los comentarios de ustedes sobre eso, Jorge. Bueno, en primer lugar, obviamente, pues no conocemos todos los detalles, ¿verdad?, del contrato, la transacción, más allá de lo que ha podido salir un poco en la prensa. Había varios issues, no solamente de inversión de capital privado, sino también este vínculo con un banco, unas entidades, a su vez, que tenía algún tipo de conexión o de inversión con unas empresas de Rusia, y que eso se exigió que se aclarara. Pero en términos de la privatización, como principio, yo personalmente, yo creo que uno no debe estar a favor de toda la privatización, ni tampoco en contra, planteando que toda la privatización es mala. Yo creo que hay que identificar primero cuáles son esos servicios esenciales, cuáles son los servicios particulares que pudiesen ser efectivos en una privatización. A manera de ejemplo, hemos tenido experiencias positivas, experiencias negativas. El puente Teodoro Moscoso, una iniciativa de la primera alianza público-privada, bueno, después de los residenciales públicos, ha sido muy exitoso. El aeropuerto ha sido exitoso, el recogido de basura en los municipios me parece que ha sido exitoso. Ha habido otro que ha sido un fracaso. Ondeo, que se comenzó una privatización en la gerencia de la autoridad de acueducto, acabó retomándose a nivel del gobierno. Ahora mismo la situación de Luma en el suministro de energía eléctrica, pues hay unos cuestionamientos, ¿verdad?, si ha sido o no efectivo. Así que cada propuesta o cada idea tiene que verse en su perspectiva. El problema que ha tenido la autoridad de puertos históricamente es la falta de capital de inversión para infraestructura.
Y de hecho, la transacción del aeropuerto también que se dio en ese momento le inyectó una cantidad significativa de recursos a una corporación pública que estaba a la quiebra, básicamente entre el final del cuatrenio de Luis Fortuño, y Kenneth lo recordará muy bien, y la entrada de la Universidad Padilla, que fue el que le tomó la decisión final de firmar el contrato casi al borde de que la autoridad de puertos se fuera a la quiebra. Y esa fue la realidad en aquel momento. Yo creo que ahí tenemos una experiencia que fue positiva. En este caso en particular, la inversión de recursos de capital le mejora el calado, las facilidades para, ¿verdad? Dependiendo el tipo de embarcaciones que sean, pues requiere unas exigencias tanto del gobierno federal como del gobierno de Puerto Rico y el propósito o el diseño de esta infraestructura. En el caso de Puerto Rico, como decía el primer turno, por ser una isla, los puertos y aeropuertos son esenciales, no solamente para los servicios, la cadena alimentaria, la seguridad pública, todo entra por los muelles o por el aeropuerto. Así que aquí hay un interés enorme, tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno federal, de que este tipo de iniciativas sean exitosas. Yo pienso, Kenneth y Hugo, que en los próximos días vamos a empezar a conocer más detalles de estos acuerdos o de esta transacción. Es muy probable que veamos una lupa, ¿verdad?, de toda esa transacción en la Asamblea Legislativa, porque hay precisamente resoluciones aprobadas sobre el manejo de las alianzas público-privadas. Pero lo más importante es la transparencia, o sea, que se le explica al país por qué se hizo, cuál va a ser la inversión, qué garantías hay o qué riesgos puede tener el pueblo de Puerto Rico en una transacción de esta naturaleza, y evidentemente que el interés público siempre esté por encima del interés privado, sobre todo en el caso de una infraestructura tan vital como lo es para una isla. Así que eso me imagino que será parte de la discusión en los próximos días y en la próxima semana. Hugo. Bueno, yo coincido con la mayoría de las cosas que acaba de decir Jorge. No toda privatización es mala, no toda privatización es positiva. El concepto, el demonizar un concepto no creo que le sirva bien a la discusión, y el glorificarlo tampoco. Me parece que eso hay que verlo caso a caso, de acuerdo a qué justificaciones se da en las circunstancias particulares que justifiquen, ¿verdad?, el que se otorgue una alianza público-privada. Creo que la experiencia nos enseña que hay por lo menos dos aspectos que hay que tener muy claros a la hora de analizar si una alianza público-privada, o tres, si una alianza público-privada es exitosa o no es exitosa, si es conveniente o no es conveniente. La primera, obviamente hay que analizar el servicio del cual se trata, si se trata de un servicio esencial, no esencial, cuáles son las particularidades, cuáles son el presupuesto o el capital que tiene la entidad gubernamental para poder desarrollarlo. Y en segundo lugar, me parece que hay que examinar con lupa, y me parece que es una de las cosas que a veces hemos fallado en el pasado, cuáles son las cláusulas contractuales que el gobierno de Puerto Rico negocia con esa entidad. Hay muchas veces que cuando vemos algunas de las negociaciones que se hacen, uno se pregunta, bueno, pero ¿quién estaba por el gobierno de Puerto Rico defendiendo nuestros intereses para que aceptaran cláusulas como la que se acaban de poner? Y en tercer lugar, la fiscalización que se le otorgue a las entidades correspondientes sobre el cumplimiento que se le vaya a dar a aquellas funciones que se le deleguen a la entidad privada, así como las inversiones que esa entidad privada tenga que efectuar para llevar a cabo el negocio. Como dijo Jorge, es muy pocos los detalles que al día de hoy se conocen y que se irán develando poco a poco, y una vez los conozcamos, pues estaremos en mejor posición para ir viendo si esos tres elementos que yo acabo de identificar se cumplen y cómo se cumplen. Bien, yo me considero un experto en las APP porque a menos de un año de haber entrado en la Secretaría de Estado, el gobernador Fortuño, mediante una orden ejecutiva, delegó en mí todos los poderes de la gobernación sobre las APP. Y eso quiere decir que el que tomó la decisión final entre los distintos licitadores, tanto en la APP de la autopista de Diego, Puerto Marín, fui yo, y le doy gracias a Dios que en ambos casos
la diferencia entre los últimos dos licitadores fue tan significativo que realmente yo no tenía que decidir nada porque era obvio que había una licitación que era bien superior a la demás. Pero son dos APPs que, fuera de las objeciones ideológicas a la privatización y al concepto de alianza público-privada, no hubo críticas sobre los procedimientos que se siguieron, sobre la honestidad que perdió el ambiente, ni en el de las carreteras, ni en el del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y creo que son dos ejemplos de cómo hacer correctamente la APP. En ambos casos, la autopista de Diego se ha convertido en la mejor autopista de Puerto Rico. Y es la autopista donde desde un principio de ellos tomar control, se te dañaba el carro y a los 7 minutos había un vehículo allí para ayudarte de verdad. En el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín, hemos visto cómo el número de líneas aéreas aumentó porque Aerostar no meramente manejaba la facilidad física, sino que se tiraba con el gobierno a buscar a las líneas aéreas, en muchos casos líneas aéreas que le daban servicio a otros aeropuertos privatizados en otras partes del mundo, operados por Aerostar y con quien ellos ya tenían relaciones de negocio con otros aeropuertos y con otras líneas aéreas, y se logró aumentar el número de líneas aéreas, el número de rutas que sirven a San Juan, etcétera. Así que yo creo que hemos tenido dos buenas experiencias ahí y creo que la nueva administración popular en el 2013 hizo bien en completar el último paso que se requería con la FAA para que pudiera ocurrir lo que en efecto ocurrió. En esta ocasión, yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de clarificar bien cuál es la intervención de este banco ruso y por qué esa intervención no violenta las reglas que tiene el gobierno federal sobre no hacer negocio con entidades rusas cercanas a Vladimir Putin. Y yo creo que esa parte pues habrá que explicarla cuando se lleven a cabo las vistas públicas y cuando se hagan todas las presentaciones que se tienen que hacer. Pero de que hacía falta mejorar dramáticamente con capital que el gobierno de Puerto Rico no tiene, los terminales, los muelles turísticos en Puerto Rico, definitivamente, y todo puertorriqueño que se ha montado en un crucero en el Caribe, que haya pasado por Puerto Rico y por otros puertos, sabe que esa es la verdad. El muelle turístico llamado Panamericano, que está al lado del aeropuerto Fernando Rivas Dominici, es algo que da asco, que no se ha mantenido bien, que diversas administraciones bajo distintos gobiernos y distintos partidos no han hecho ni lo mínimo que se debe hacer para recibir en forma decente a los turistas de crucero cuando atracan en ese muelle Panamericano. Así que eso es un ejemplo de lo que está mal y que tiene que corregirse. Tenemos un último tema antes de concluir. La Asociación de Alcaldes, que es la organización que agrupa a los 40 y pico de alcaldes electos por el Partido Popular, se ha ofrecido ante el secretario de Educación para entrar en un arreglo donde ellos se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas que están en sus respectivos municipios. Jorge. Bueno, en primer lugar, me parece que en principio es una idea buena, es una idea interesante. Los alcaldes son la primera línea de servicio en los municipios. Este reclamo de que ellos se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas de hace muchos años y que hace todo el sentido del mundo porque están ahí, conocen las necesidades de cada una de las comunidades, conocen probablemente a los padres, a la comunidad escolar y saben las necesidades particulares. Ahora bien, esto plantearía, si se fuese a aprobar, primero que los municipios necesitan que si se le va a transferir esa responsabilidad, le transfieran los recursos económicos para asumir esa responsabilidad. Recuerdo cuando se transfirieron parques recreativos, parques de pelota
por parte del Departamento de Recreación y Deportes, en muchas ocasiones no se transfirió con los fondos. Y eso fue un problema para los municipios. También plantea varios retos. Uno, las escuelas se mantienen por dos entidades, OMED y la Oficina de Mejoramiento de Escuelas, y la Autoridad de Edificios Públicos. Uno es un departamento o agencia del gobierno, otro es una corporación pública. Ambas tienen uniones de empleados, hay convenios colectivos. ¿Qué pasaría con estos convenios? ¿Qué pasaría con estos empleados? Pues son interrogantes, muy particularmente porque el alcance, por ejemplo, de la ley 45, la ley de sindicación de los empleados públicos en la rama del gobierno, de la rama ejecutiva del gobierno central, no es extensiva a los municipios. Y en ese sentido, los municipios, los alcaldes muy particularmente y alcaldesas, históricamente han tenido un poco de distancia, de reserva con extender la legislación del reconocimiento a la negociación colectiva y a los convenios colectivos en los municipios. De hecho, el municipio de San Juan, cuando la alcaldesa Carmen Yulín Cruz lo hizo, mediante ordenanza municipal, pero no hay un estatuto que lo ordene, ni mucho menos que lo haga mandatorio. Así que hay unos cuestionamientos interesantes de qué pasaría con estos empleados, qué pasaría con los derechos adquiridos, cuál sería si pasaran a hacer la clasificación de esos trabajadores, si vienen de una agencia o de una corporación pública, pasar a un municipio, cuál sería su clasificación, sus beneficios que han recibido, sus derechos adquiridos. O sea, hay muchas interrogantes que requeriría legislación. No sé si los sindicatos van a apoyar este tipo de situación, pero creo que hay posiblemente una solución salomónica o armoniosa a esto, que es que sí se pueden hacer acuerdos de colaboración de los municipios con las agencias del gobierno central, de ayudarse a ellos en ciertas facilidades y en ciertos municipios, y pudiese aquí pues ampliarse de una manera mucho más estructurada, más organizada, y en ese sentido pues me parece que pudiese ser viable de esa forma. Bueno, sobre este tema tengo que decir lo siguiente. Parecería que la noticia que estamos discutiendo es de que las escuelas no están listas y por eso es que hay este ofrecimiento de los alcaldes, fuera una noticia nueva, pero si uno mira los periódicos del año pasado y mira los periódicos del año anterior y mira los periódicos de hace 5 años y mira los periódicos de hace 10 y de 15 y de 20, uno se da cuenta que todos los años existe el mismo problema. El Departamento de Educación, la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas o la Autoridad de Edificios Públicos no ha sido capaz de hacer ningún ajuste a través de décadas para que la función ministerial que tienen que realizar de que las escuelas estén listas, lo estén. Me parece a mí que lo primero que hay que hacer es examinar, me parece que un manual mínimo de cosas que hacer en el verano para cualquier persona que tenga un mínimo sentido de previsión debió haber sido suficiente para que ese problema que venimos arrastrando, como dije, hace décadas estuviera resuelto. Pero parecería que en esos departamentos no hay voluntad o no hay capacidad para afrontar ese problema, que a mí me parece que es un problema súper sencillo, que las escuelas estén pintadas, que los pastos estén recortados, que los baños tengan papel, que la plomería esté arreglada, que las bombillas enciendan. Yo creo que no son problemas de complejidad mayor. Así que lo primero que yo miraría es por qué no existe, repito, un manual de 15 páginas de cómo se cambian las bombillas, cómo se recorta el pasto, cómo se ponen esos recursos a través de esos 2 meses del verano. De verdad me parece frustrante que veamos todos los años esas noticias. Sobre si eso debe pasar o no debe pasar a los municipios, bueno, creo que los alcaldes están haciendo ese reclamo porque son quienes reciben la queja de los ciudadanos. Como dijo Jorge, son quienes más cerca están de la gente y obviamente ese calentón lo reciben ellos primero que nadie. Ese calentón no le llega al secretario de Educación en el piso 10 o 11 o el que sea, acá en Atorrey, ni le llega al jefe de edificios públicos, ni le llega al director de OMEP. Y creo que por eso los alcaldes están haciendo ese reclamo. No digo que de mala fe, pienso que lo piden ofreciéndose de buena fe a hacer el trabajo. Así que es una posibilidad a analizar. El Departamento de Educación, si fuera meramente que falló en no recortar el pasto, en no tener papel en los inodoros, en no arreglar la plomería, en no pintar las puertas, en que las ventanas cierren, en que la bombilla prenda,
pues uno podría decir, bueno, es una falla. Pero si uno examina las pruebas y los muchachos cada día salen peor en multiplicación, en acentuación, en inglés, en matemática, en historia, en todo, creo que hay que echarle una mirada realmente completa a la educación en Puerto Rico, desde la planta física hasta el contenido y la manera en que se enseñan las materias. Bueno, déjame clarificar un momentito a un error que dijo Hugo, ya no en el piso 10, porque lo que hicieron fue que se mudaron a un edificio, creo que de 2 o 3 pisos, para crear la impresión de que estaba menos burocrático. Así Por eso que la jefatura está en 1 o 2 pisos, pero entonces tienen escondido en otros edificios de 10 o 11 pisos el resto de la burocracia. Pero tú vas allí y sabes, mira, están mucho más modestos que antes. Y en el caso tuyo, pues resultó efectivo ese camuflaje que crearon. Sí debo decir lo siguiente. Yo creo que es un acto de buena fe de parte de los alcaldes, se ayudan, pero si están dependiendo de que el departamento va a aflojar chavo, yo les puedo hacer un cuento. Porque desde tiempo del gobierno de Fortuño se han establecido las escuelas Alianza en Puerto Rico que operaron bajo Fortuño, bajo García Padilla, bajo Rosselló, etcétera. Y esos son escuelas tipo charter, donde se permite que entidades sin fines de lucro operen unas escuelas que estaban en mal estado físico, estaban en mal estado operacional, estaban en mal estado estadístico, porque no estaban cumpliendo, como dice Hugo, con los resultados curriculares que tú esperabas que pudiera tener una escuela en Puerto Rico. Y lo que están haciendo ahora es que están apretando. No le están dando a esas escuelas el dinero que se les había prometido por legislación para que pudieran desarrollar alternativas a la escuela tradicional. Y estaban teniendo ya resultados significativos. Por ejemplo, hay una escuela que está en el barrio Amelia de Guaynabo, que realmente es al lado de Cataño y le sirve a estudiantes de Cataño, que ya de 20% había subido creo que a 40 o 60%, una de las estadísticas con que se mide la efectividad de las escuelas. Y a eso le han estado apretando. Y entonces cuando aumentaron en $12,000 al año los salarios de los maestros de escuela pública, se les olvidó que había que darle dinero a estas escuelas alianzas para que a su vez también pudieran aumentarle el sueldo de los maestros. Y de tener maestros que ganaban más que los maestros de escuela pública, ahora son escuelas que ganan menos que el maestro de escuela pública y que los maestros están tratando de moverse al sistema público tradicional y fuera de las escuelas alianzas. Así que lo primero que tiene que hacer el secretario de Educación es dejar de estar presupuestando mal el dinero. En el Departamento de Educación, desde tiempo inmemorial, bajo todos los partidos que han dominado el gobierno de Puerto Rico, han estado presupuestando de arriba para abajo. Primero se paga la burocracia de Atorrey, sea en el segundo o en el 10º piso, y de lo que sobre es que entonces le pagas al maestro y le das al maestro dinero para comprar tiza, que me dicen que ya no se compra tiza porque ya no son pizarrones tradicionales, pero es de arriba para abajo. Y yo creo que tenemos que aprender a presupuestar el dinero que se asigna a la escuela en Puerto Rico de abajo para arriba. Primero al salón de clase, segundo a la escuela y tercero el resto de la burocracia. Ese es un cambio grande que hay que hacer. Y segundo, yo creo que se debe continuar implantando algo que comenzó en la administración Fortuño, que se crearon, creo que fueron 27 distritos escolares, nombrar inicialmente y luego elegir en elecciones bipartitas, multipartidistas, juntas escolares, los llamados school boards, que existen en 49 de 50 estados de la Unión y funcionan, para que de esa manera tú tengas funcionarios electivos locales que tengan que responderle a los padres electoralmente si la escuela no está funcionando. Si no tienes accountability electoral, pues no vas a tener una mejoría en las escuelas. Funciona en 49 de los 50 estados. Yo creo que debemos darle una oportunidad a que ese sistema se pruebe en Puerto Rico y probablemente descubriremos
que de la escuela pública van a salir estudiantes para Harvard, de la escuela pública van a salir estudiantes para Complutense en Madrid, de la escuela pública van a salir estudiantes para Oxford en Inglaterra, como ocurre con los egresados de la escuela pública en los Estados de la Unión. Así que creo que eso es algo que debemos experimentar, no sin antes pues aceptar la oferta de los alcaldes y que eso pues funcione en lo que se hace un cambio estructural significativo en la escuela pública puertorriqueña. Pues yo creo que con eso hemos completado una versión bastante larga del debate de estos temas. Eso pues nos ocurre por tener aquí a Jorge Corro, que tú y yo nos comíamos a veces el tiempo cuando Jorge no estaba. Oye, y de milagro no hablamos del tabloncillo de San Germán, que le hubiese cogido otra hora más. Imagínate. Ahora ya para la próxima semana tendremos los resultados de qué ocurrió en ese y en el otro tabloncillo. Y podremos hablar de eso, y ahí pues yo me quedaré callado porque yo de deporte sé lo que tú sabes de enfermería. Bueno, pues con eso les doy las gracias porque estemos todos presentes, que sea un hábito que podamos desarrollar en el futuro, y a nuestro televidente o vidente o como le queramos llamar, pues darle las gracias por prestarnos atención esta semana, y que la semana que viene estaremos aquí nuevamente en Debatiendo Sin Filtro a través de las plataformas electrónicas y digitales de vocero.com. Hasta entonces, buenas noches.